Estamos meditando especialmente en esta temporada, hermanos, en lo importante que es valorar el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Esto que vino a hacer Cristo aquí a la tierra, redimirnos, rescatarnos. Es peligroso dar por sentado que lo sabemos. Yo estuve en la iglesia y hasta por ahí de los 17 años pude entender lo que hizo Cristo. Antes solo era como costumbres, tradiciones. Yo estaba en la iglesia, ¿sí? Yo me congregaba y conocía esto de año tras año celebrar Navidad y año tras año celebrar Semana Santa. Y era bonito en parte, ¿no? Participar de todo lo que la iglesia tiene a veces de actividades y de opciones para involucrarse. Pero la verdad es que no había entendido qué hizo Cristo hasta que un día alguien se tomó el tiempo de explicarlo. Y por supuesto creo que fue el Espíritu Santo el que quitó la venda de los ojos. Y entonces ahí estaba Jesús tan claro, tan importante, tan central. Entonces creo que eso es algo que necesitamos hacer. No dar por sentado. Yo no creo que nuestros niños, todos ellos lo sepan. Por eso papá y mamá tienen que ser diligentes en hablarles de Cristo. No creo que todos los jóvenes estén conscientes de eso. Qué bueno que están aquí. Pero el propósito de repetir esto y una y otra vez es esperar que Dios traspase nuestro ser, tal como veíamos en la carta a los Hebreos, ¿no? Esta palabra de Dios que traspase y que nos dé vida espiritual. Por eso hablamos de lo importante que es entender lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Bueno, su rescate fue primero que nada un acto de renuncia. Dice Filipenses 2 que él era en forma de Dios y que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Eso es bastante. Eso es renunciar a sí mismo por nosotros. A fin de no renunciar a nosotros, él renunció a sí mismo. Su renuncia requirió una encarnación. De eso hablábamos el domingo pasado. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Esa bolita, pachoncita, hecha bebé, era el mismísimo Hijo de Dios envuelto en pañales allá en Belén. Creció en gracia, en estatura, y una tarde termina colgado en la cruz, sangrando, pero aparte molido por nuestros pecados. Hoy vamos a hablar de un elemento más de este rescate, quizá el más importante para entender lo que ocurrió allá en la cruz. Y de lo que estamos hablando es de sustitución. Usted sabe, cantamos acá una alabanza, que creo que es una buena alabanza, que dice glorioso intercambio, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Eso es de lo que se trata esta doctrina tan importante, sustitución. El término técnico, no se lo tiene que memorizar, pero el término técnico teológico para hablar de esta doctrina es expiación penal sustitutoria. Se oye bien raro el nombre, ¿no? Expiación penal sustitutoria. Pero creo que es más sencillo entenderlo como este glorioso intercambio. Es lo mismo. Solo lo menciono porque ustedes le preguntan, ¿qué creen ustedes los presbiterianos de lo que pasó en la cruz? Creemos en la expiación penal sustitutoria. Tiene que ver con sustitución. No es tan sencillo, hermanos. Miren, la gente habla del perdón de Dios como si fuera algo que Dios está acostumbrado a hacer y que Dios tiene que hacer. La gente piensa que Dios tiene que perdonarnos porque es Dios. Pero antes de pensar en que Dios perdona, tenemos que pensar en una situación de la Biblia. Hoy vamos a estar principalmente estudiando el libro de Isaías, el profeta Isaías. Y si algo queda claro en Isaías es que Dios es santo, ¿sí? Dios es santo. Isaías 1 del 2 al 4 lo dice de esta manera. Este Dios está enojado, de hecho. Al abrir Isaías, si usted lee Isaías, se va a dar cuenta que empieza en un tono de reclamo y de enojo. Oíd cielos y escucha tu tierra, Isaías 1:2. Porque habla Jehová. Es como Dios diciendo, a ver, quiero testigos que voy a hablar. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Este es Dios acusando. Miren estos hijos desgraciados que no aprenden a someterse. Se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño. Fíjese, hasta un animal conoce a su dueño. Y el asno
el pesebre de su Señor. Israel no entiende, ni pueblo no tiene conocimiento. Imagínense si así empieza, apenas vamos en el versículo 3 de Isaías y ya de buey y de asno no nos baja, ¿se da cuenta? Nos está comparando con un buey, con un asno. Pues ¿qué hicimos? Rebelión. Versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira. ¿A quién? Al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Ese es el problema por el cual no se puede hablar así como que de perdón, nada más porque sí. La gente asume, hombre, Dios perdona. Le pedimos perdón y ya, sí, pero ¿por qué un Dios santo debería perdonar? Como por qué un Dios que abomina el pecado, que desprecia la iniquidad, que odia la maldad, habría de decir, sí, hombre, no te preocupes, no pasó nada, borrón y cuenta nueva. ¿Cómo funciona eso? Porque Dios es santo. Y claro, Dios es misericordioso. Aquí mismo en Isaías, capítulo 55, ojo que Isaías tiene 66 capítulos. En el capítulo 55, 7 dice, deje el impío, sí, el pecador, usted y yo, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. Vaya a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa palabra es importante, amplio en perdonar. No va a ser pequeño su perdón, es un perdón de amplia cobertura. Pero aquí es donde está la situación, hermanos, insisto. Vámonos despacito porque no es tan sencillo y porque si no lo comprendemos nos estamos perdiendo de algo en el conocer a nuestro Dios. Si Dios es santo, hermanos, y creemos que lo es, Él debe castigar al pecador. Y si Él es misericordioso, Él quiere perdonar al pecador. El problema está en que usted no puede escoger lo uno o lo otro. Usted está ante el Dios santo y misericordioso a la vez. No es como nosotros. Yo creo que nosotros como papás nos quedamos bien cortos y somos medio bipolares. ¿No se ha dado cuenta que a veces los papás somos medio bipolares? Hay días que andamos bien estrictos y queremos aplicársela a nuestros hijos así de que casi como soldaditos. Y hay días que andamos bien buena onda y les toleramos todo. ¿Le pasa eso como papá? A mí me pasa, para mi vergüenza lo digo, es medio bipolar. ¿No? Hay días que uno dice, ahora sí, van a aprender, chamacos, y se van a portar bien. Dura como un día o 2 días ese ánimo de sargento, y después los ponemos bonachones y les toleramos todo, y por eso los chamacos, pues como que dicen, pues ahora cómo agarra a mi papá, ¿no? No funciona así con Dios. Dios es santo, eso quiere decir que Él odia, abomina y desprecia el pecado, y al mismo tiempo Él es misericordioso y quiere perdonar, pero ahí es donde no está tan fácil. Porque usted y yo no tenemos con qué acercarnos y decir, Dios, perdónanos esta, ¿no? Perdónanos todos esto. No, lo que mereces es castigo. Tú te mereces el castigo. Y entonces es donde aparece en la Biblia de fondo lo importante que es la doctrina de la redención. Redención, entiéndase, rescate, salvación. Y esto es lo que hizo Dios. Dios inventó la forma de que efectivamente el juicio se aplique. El castigo se aplica, pero el culpable no recibe el castigo. Y esa es la idea de la sustitución. El Hijo de Dios dice, ok, trátame a mí como si fueran ellos. Se lo dice el Hijo al Padre. Esto está presente en Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros, todos, sin excepción,
El más pequeño, el más grande, el más anciano, el más joven, no importa si fuiste a la universidad o no hiciste ninguna carrera, no importa, todos entramos en la misma bolsa, descarriados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, o sea, no está en el camino correcto, anda perdido, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, en el Salvador, el pecado de todos nosotros. Este es el epicentro de la fe cristiana, hermanos, que nosotros creemos que el justo Jesucristo se ofrece en nuestro lugar, toma nuestro lugar bajo la ira de Dios allá en la cruz. Él es molido por nuestros pecados le son cargados a Él. No merecemos eso, hermanos. O sea, hablar de esto es hablar de una gran salvación y es hablar de algo que usted nunca pudo haber pagado, nunca se pudo haber ganado, no lo merecíamos. Y entonces cada vez que pensamos en redención, en el Evangelio, en lo que hizo Jesús, en lo que llamamos la Semana Santa, hay que llegar a esta conclusión. Dios quiera que se grabe en nuestra cabeza siempre eso. Redención es intercambio, siempre. No hay forma en que ocurra la redención si no se obra una transacción, un intercambio de por medio. No existe. No hay forma. Y es ahí donde entra el término un poco técnico del cual le decía, expiación penal sustitutoria. La palabra del centro es la que me importa un poquito ahorita explicar. Penal. Penal, la palabra penal tiene que ver con la infracción de la ley, tiene que ver con un problema legal. Hermanos, nuestro problema delante de Dios no solo es un problema personal de integridad, es un problema legal. Dios tiene una ley perfecta, de la cual hay testimonio en la Biblia, y usted y yo hemos quebrantado esta ley de muchas formas, y solo por eso ya somos deudores a la ley. ¿Y qué dice la Biblia respecto al que quebranta la ley? ¿Se acuerdan lo que dice el hermano apóstol? El que quebranta un mandamiento de estos, ¿qué cree? Ya quebrantó todos. No hay forma en que usted diga, bueno, de los 10 mandamientos he quebrantado solo 2 o 3. No. Por cuanto ha quebrantado uno, ha quebrantado toditos. Y el problema es que esto no es un problema legal penal que se resuelva con confianza. Usted sabe que en nuestro sistema legal hay ciertas infracciones y crímenes que se resuelven con el pago de una fianza y otros pues te vas al bote. Aquí no. Aquí no hay ni fianza ni tampoco bote, no hay cárcel. ¿Sabe qué hay aquí? La sentencia es esta. El alma que pecare, esta morirá. La paga del pecado es muerte. Y esa muerte en la Biblia se ejecuta eternamente en las llamas del infierno. El infierno arde día y noche para castigar a aquellos que han roto la ley de Dios. La única forma de ser librado de la condenación es a través de esto que Dios inventó, la sustitución, el justo por los injustos. Pero otra vez, nuestra redención requiere un intercambio. Cuando usted se encuentra a veces atribulado, cuando usted se encuentra a veces desanimado, hay gente que cae en este pensamiento de, ¿será que Dios me ama? ¿Será que a Dios le importa? Hermanos, si estuvo dispuesto el Hijo de Dios a tomar tu lugar en la cruz y en el infierno, no hay motivo para dudar de su amor, ¿sabes? No hay motivo para dudar de que en verdad le importamos. Si estuvo dispuesto a intercambiar lugares con nosotros, su amor ha de ser, sin duda, amplio, generoso, infinito y poderoso. Hablemos un poco entonces de qué es esto del intercambio, de la sustitución que hace el Señor. ¿Qué clase de intercambio es? Bueno, cuando hablamos de redención estamos hablando de un intercambio entre suciedad y limpieza. Y adivine quiénes tienen la suciedad. Pues nosotros. La suciedad por la limpieza. Dice Isaías capítulo 1, versículo 16. Es un llamado de Dios a su pueblo. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo.
Creo que todos aquí hemos experimentado en alguna ocasión la experiencia de estar sucios, ¿no? Pero algo pasa, no sé si lo han notado también. Uno se acostumbra a la suciedad si no tiene cuidado. Pregúntenle a los chamacos en sus cuartos si se van dejando ahí ciertas cosas, a rato parece un cuchitril, pero eso se ve normal. Por alguna razón hay gente que no se baña. Y cuando no te bañas, es perceptible. Pero la persona no lo siente. Yo pienso que no lo siente, no sé cómo se aguanta solita, ¿no? Pero los que estamos alrededor sí. Es decir, la suciedad tiene este efecto normalizador. Pedro habla de puercos, que no importa cuánto los laves, vuelven al fango. Para ellos esto es normal. Pedro habla de perros, para los cuales es común comerse su vómito. Una cosa desagradable, ¿no? Pero el perro lo hace. A usted y a mí nos parece así como guácala, pero al perro le parece bien. Vómito, da igual. Ese es el problema de la sociedad. Estamos acostumbrados. Y el Señor dice, no se supone que así sean las cosas. Tienes que lavarte. Tienes que limpiarte. Quitar la iniquidad de tus obras de delante de mis ojos y dejar de hacer lo malo. Necesitamos ser limpiados, hermanos. Pero no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Lo que hizo Jesús en la cruz fue tomar toda nuestra suciedad. Todo esto horrendo. La Biblia le llama al pecado cosas como abominación, iniquidad. Cosas, dice, execrables. Esas palabras bien duras para eso. Una de las cosas que veo que le llama la atención a los alumnos cuando les exponemos lo que pasó en la cruz, aquí lo hemos hablado en alguna ocasión, es en ese momento en que Jesús pide, bueno, no pide, él solo dice, tengo sed, ¿se acuerda? En la cruz, tengo sed, y le acercan una esponja empapada en vinagre. La mayoría de los estudiosos, de los teólogos, confirman que el uso que se le daba a las esponjas en aquella cultura y en aquel contexto era el de servir como hoy usamos el papel sanitario en el WC, ¿sí? Para limpiar excremento. Cuando lo piensa, dice, qué grotesco, ¿no? Se atrevieron a empapar una de esas esponjas que servían para limpiar inmundicia humana y acercarla a la boca de Jesús. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Que Jesús bebió de esa esponja. Que Jesús aceptó vinagre de una esponja hedionda y maloliente. Y ¿por qué hace eso? Solo ve hasta qué grado está Jesús dispuesto a meter las manos por nosotros. Ahora, nosotros somos los que estamos allí en la sociedad. No importa cuánto acá nos maquillamos y por supuesto, qué bueno que nos bañamos a diario, pero la mancha de nuestro pecado, el hedor de nuestra maldad, no es uno que se limpie con fab o con detergente. Necesitamos ser lavados en la sangre de Cristo. Es lo que ocurre en la cruz. El todo limpio e inmaculado Jesús carga con nuestras inmundicias y nos transfiere su limpieza. Por la fe creemos que somos limpios de toda maldad, de todo pecado. No solo hay un intercambio de suciedad por limpieza, hay un intercambio de iniquidad por justicia. Iniquidad por justicia, mire eso. Isaías 1:21 le hace el Señor una pregunta con reclamo a Israel. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Eso es algo muy común en los libros proféticos. Al pueblo de Israel se le compara con una esposa. De hecho, nosotros como iglesia seguimos en esa misma analogía siendo comparados con una esposa. ¿Se acuerda? Efesios capítulo 5 dice que Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para que sea su esposa, sin mancha y sin arruga. Es la misma idea acá. Dios llama a Israel como una esposa, espera que le sea fiel, pero mire qué decepción, se comporta como una ramera, como una prostituta, se vende a sus amantes. Alguna vez, dice, estuvo llena de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. A esto le llama la Biblia iniquidad, ¿sí? Alguien que pervierte su camino, alguien que hace lo malo, alguien que ha experimentado en toda clase de infidelidades. Eso somos nosotros, infieles, sucios, perversos, injustos, pecadores. No hay en nosotros justicia. Estoy empezando a admirar un poco a un presidente allá en El Salvador. No sé si ha oído hablar de un presidente apellidado Bukele. Como todo dignatario, no es perfecto, pero me llamó la atención que está poniendo un poco de mano dura contra el crimen. Y ya saben, siempre surgen estos organismos que cuidan a veces más del malhechor que de la víctima. Dicen, no, hay que tratarlos bien porque también son humanos, etcétera, etcétera. Y el presidente le respondió, pues si tanto les caen bien, vénganlos, se los damos al 2 por 1, llévenselo a su casa, ¿sí? A ver si allá les sirve, porque aquí es un problema, ¿no? Dice, caray, es verdad, o sea, estamos hablando de gente que ha cometido crímenes, gente que ha matado, gente que ha en verdad torcido su camino. No es tan sencillo tenerle confianza a una persona así. ¿Usted desconfiaría de alguien así? Usted diría, no, que lo tengan bien encerradito, no vaya a ser que nos afecte a todos. Es difícil, hermanos, ha de ser difícil para una persona que tiene antecedentes de iniquidad, de maldad, que lo traten como si nada. Ha de ser difícil. Volvemos al punto, se dirá, pero Dios perdona. Claro que sí, pero otra vez, recuerde, estamos hablando de algo que no merecemos. Es decir, la mancha de nuestro pecado es bien fea por eso, porque nos marca. Miren, nos marca tanto que hasta el día de hoy, note cómo incluso de la Biblia llamamos a la gente así. ¿Cómo conocemos a Rahab? ¿Se acuerda de Rahab? Rahab, ¿sí? Llamamos la Rahab, la pobre mujer, ¿se da cuenta? Dejó de ser ramera, ¿sabía? Dejó su camino de perversidad. De hecho, se casó. Y vos, el que está allá en el libro de Ruth, fue un hijo que parece que fue educado en el temor del Señor. Pero queda, se da cuenta, Rahab, la ramera. ¿Cómo le llamamos a Tomás todavía? Tomás él, incrédulo, porque dijo ver para creer. Pobre Tomás, ¿no? Nada más quería estar seguro, ¿no? Pero queda manchado. Si usted sabe lo que es un día matar un perro y que luego le digan el mataperros, sabe de lo que hablamos. Algo que hiciste te marca de por vida. Y si eso es entre nosotros como humanos, imagínese delante de Dios, somos inicuos, no hay justicia. Pero lo que ocurre en la cruz del Calvario es que nuestra iniquidad, vaya, todo nuestro expediente sucio es transferido a Jesús y su perfecta justicia es transferida a nosotros. En una palabra, somos libres de toda acusación por este intercambio. Eso es lo que el Señor propone hacer. Propone hacer un intercambio de la miseria por la gloria. Eso es lo que ocurre también con Cristo. Isaías 1:22, el Señor le dice a su pueblo, tu plata se ha convertido en escorias. Note como algo tan valioso como puede ser la plata. Lo que dice Dios es, no, se pudrió, se echó a perder. Tu vino, algo que era preciado, está mezclado con agua, está rebajado, está simple. Un vino con agua, hermanos, ha perdido ya gran parte de su sabor, de su valor, de su sentido. El ser humano está arruinado. El ser humano es un miserable. Sin Dios, no importa cuánto se adorne con joyas, con los bienes de esta tierra, es polvo, es neblina, es maldad.
Lo que hizo Jesús es cambiar toda nuestra miseria por su gloria, de manera que nosotros seamos partícipes de su gloria y Él toma nuestra miseria. Eso nadie lo hace, hermanos. Eso solo el Hijo de Dios está dispuesto a hacerlo. Solo el Hijo de Dios está dispuesto a tal acto de renuncia y decirle al Padre esto, ¿no? Trátame a mí como si fueran ellos y trátalos a ellos como si fuera yo. Dame lo que ellos se merecen. ¿Qué nos merecíamos? El infierno. Ok, dámelo a mí, dice Jesús. Dame el infierno. Descárgalo. Y a ellos darles el paraíso. ¿Y por qué? Porque son gente VIP, porque son gente de alcurnia. No, miserables. No lo merecen. Son escorias. Pero el Señor tiene misericordia de las escorias. De eso se trata la redención. Es un intercambio de basura por virtud. Basura por virtud. Hágame el favor. En Isaías 1:26 dice el Señor: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Tiene que usted leer el capítulo completo porque es una acusación. Los acusa de perversos, de corruptos, de malandros, gente que en realidad solo alaba a Dios de labios, pero su vida es de pecado. Lo que dice Dios es: vamos a restaurar las cosas para que funcionen bien. A tus jueces vamos a restaurarlos. La justicia va a ser restaurada. Tenemos un escándalo aquí en nuestro país recientemente. No sé si usted ve noticias y no es que yo sea chismoso, pero tenemos un órgano que se llama la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Y de pronto nos encontramos con que una de las jueces, parece que se plagió, no una, sino 2 tesis. Y alguien dirá: pero pues, ¿qué importa? Es política. Ay, es un juez. O sea, seamos sinceros, ¿confía usted en un juez después de que sabe que hizo trampa para obtener sus títulos? ¿Confía usted en un juez así? Yo no. ¿Quién confiaría en un juez después de saber esto? No. Ha arruinado su fama, su prestigio. Por supuesto, no solo los jueces son transeros. El problema en este país, como en todo el mundo, es que la corrupción está en todos los niveles, ¿ok? Solo estoy poniendo un ejemplo de hasta qué grado llega la corrupción. Pero hay corrupción en todas partes, ¿eh? Desde el niño que se forma 2 veces para que le den una segunda bolsita de dulces, hasta la persona que miente para obtener un privilegio. Todos tenemos que luchar contra la corrupción. Pero es difícil restaurar aquello que ha perdido su razón de ser. Básicamente Israel había quedado en la basura porque aquello a lo cual había sido llamado, que era practicar la justicia, había sido su fracaso. Y cuando algo fracasa en aquello para lo que se supone que sirve, ¿a dónde lo mandamos? A la basura, ¿no? Si usted tiene un plato y de pronto en el fondo del plato tiene un hueco, ¿para qué sirve ese plato? A la basura. Si usted tiene un medicamento y ese medicamento que sirve para sanar ya caducó, ¿a dónde lo manda? A la basura. Ya no sirve para su propósito. Y ahí está Israel y sus jueces y su gente fracasados, y el Señor viene y los toma de la basura y lo cambia por virtud. El único que tiene virtud es el Hijo de Dios, hermanos. En el humanismo se habla de que el hombre tiene virtudes. Pregunta: ¿cuáles? ¿Cuáles son las virtudes del ser humano? Porque en realidad lo que tiene es que está plagado de maldad, de vanidad, de orgullo. No hay en realidad virtudes en el hombre. Hay corrupción. Y hay un intento de querer maquillar esa corrupción, pero no hay virtud del hombre. La Biblia es concluyente cuando dice: desde la cabeza, desde la coronilla hasta la planta del pie, no somos sino como una persona purulenta, leprosa, todos manchados por el pecado.
Y entonces lo que hace el Señor es decir, bueno, yo voy a hacer la basura y ustedes van a ser restaurados. Es un intercambio de la rebelión a su santidad. El problema está en que Israel ha sido rebelde, ha quebrantado la ley, y el Señor va a quitar su rebelión, la va a castigar en su Hijo, y la santidad de su Hijo va a ser transferida a su pueblo. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Nota lo que está diciendo Dios? Vamos a borrar tu mancha. Has sido rebelde, has sido perverso, vamos a sacarte de allí, vamos a blanquearte para que andes en santidad. Eso es lo que ocurre en la cruz del Calvario. No vaya a pensar, por favor, que en la cruz Jesús solo padeció clavos y espinas, Jesús no solo padeció clavos y espinas, hermanos, eso cualquier persona lo podía padecer también. Jesús en la cruz padeció el tormento de la ira de Dios en lugar de los redimidos, tomando el lugar de los creyentes. Ahora pensemos un poco en lo que tenemos que hacer para obtener este beneficio. Porque aquí está Jesús, ¿no? Diciendo, estoy dispuesto a tomar tu lugar, estoy dispuesto a ser yo la escoria de la vida para que tú seas un hijo de Dios. Estoy dispuesto a beber la copa de la ira para que tú bebas solo la copa de misericordia. Pero ¿qué hay que hacer? O sea, se oye demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer para tener acceso a esta gran bendición? Bueno, primero tiene que venir. Es decir, tiene que acercarse a Dios. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay ofertas que usted puede rechazar si quiere, No sé a cuántos de ustedes los molestan con ofertas del banco todos los días, no sé por qué hacen eso, pero son ofertas que uno dice, no me interesa, ¿no? Y no pasa nada. Ofertas del 2x1 en las tiendas, también si no lo necesita, no se preocupe. Pero esta oferta, la de que nuestros pecados pueden ser reducidos a cero, porque Jesús paga por ellos, no deberíamos dejarla pasar. No es la clase de oferta que usted diga, yo te aviso, yo me pongo de acuerdo un día de estos y te busco. No. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dese una vuelta por cualquier cementerio y vea las tumbas de cuánta gente murió sin aprovechar la oferta de buscar al Señor mientras podía ser hallado. Dese una vuelta por una sala de cuidados intensivos. Hay mucha gente desesperada allí también, a punto de morir, y hasta entonces viene este sentido de, ay, Dios me va a ayudar o no. Dios quiera que sí, no estoy diciendo que es demasiado tarde, pero qué necesidad hay de esperar hasta el último instante, hasta el último shish de vida, para decir, entonces sí buscamos a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tienes que venir, tienes que acercarte. Ahora, la razón por la cual muchos no quieren venir, no se quieren acercar, es porque ya saben lo que va a pasar. El arrepentimiento verdadero nos llama a un cambio de vida. Hoy lo leímos, déjenme leo la declaración de fe. ¿La leyó? Está en nuestros programas. Dice así: al arrepentirse, el hombre pecador reconoce su innata perdición y todos sus pecados de los que le acusa la palabra de Dios. Se duele cordialmente, o sea, de buena gana, por su pecado, y no únicamente los llora ante Dios y los confiesa a fondo, lleno de vergüenza, a la vez los condena por repugnancia, y la idea firme de mejorar aspira sin cesar a la inocencia y a la virtud, cosas en que se ejercita conciencia durante el resto de su vida. El verdadero arrepentimiento, ojo,
El verdadero arrepentimiento consiste realmente en esto: sincera y completa inclinación hacia Dios y todo lo bueno y persistente alejamiento del diablo y todo lo malo. De manera terminante manifestamos que dicho arrepentimiento es un puro don de Dios y no obra de nuestra propia capacidad. ¿Qué está diciendo nuestra declaración de fe? Que el arrepentimiento no es solo sentirme mal. El arrepentimiento es en verdad aborrecer mi pecado, dolerme por él, pero apartarme de él también. Y creo que esa es la razón por la cual muchos no vienen al Señor, porque ya saben, esto va a requerir un cambio en mi vida. ¿Y sabes qué? No quiero un cambio en mi vida. No quiero, me gusta. Soy el puerquito revolcado en el fango. Soy el perro comiendo vómito. Y en eso me deleito. Bueno, pues seguiremos insistiendo, pero no es la forma en la cual uno habla de buscar a Dios. Mucha gente lo hace. Y no solo me refiero a aquellos que ahorita cuando venga ya acercándose Semana Santa, empiezan a decir, no nos hemos confesado, porque ya saben, en el catolicismo romano tienes que confesarte de perdido 2 veces al año, ¿no? O aquellos que estos días están dejando de comer carne los viernes porque eso es para santificarse. No, pero así como acusamos de aquel lado esa forma de hipocresía, tenemos que ser sinceros también hacia nosotros mismos, hermanos, y preguntarnos, ¿realmente nos duele nuestro pecado, hermanos? ¿Realmente lloramos? Porque es lo que hay que hacer, es lo que requiere. Tener acceso a este glorioso intercambio requiere que nos veamos a nosotros mismos y lloremos. Y por supuesto, no me refiero solo a llorar con lágrimas, sino a de verdad un corazón quebrantado, dolido. ¿Cómo es posible que sea tan vil? ¿Cómo es posible que hago lo que se supone que no debo hacer? ¿Cómo es posible que me deleito en aquello que mi Dios aborrece? Tiene que ser motivo de dolencia, de aflicción. Isaías 22:12 nos habla de un Dios que dice, hey, deberían arrepentirse, ¿eh? Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto. Ojo, Dios está ofreciendo perdón, pero tienes que llorar. O sea, tiene que dolerte. A llanto, a luto, eso significa endechas, raparse el cabello, eso hacían las personas que estaban de luto. Vestir de cilicio, eso era vestir de luto. Lo que está diciendo Dios es, pues debiera ser notorio que en verdad el pecado te causa problemas. Si usted lee el pasaje aquí mismo en Isaías 22, siguientes versículos, dice Dios, yo esperaba encontrarlos llorando por su pecado. Yo esperaba encontrarlos de luto. ¿Sabe qué encontró Dios cuando viene a vernos? Gente que dijo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Se imagina eso? Dios amenazando, te va a ir mal si no te arrepientes. Y esperando que la gente se mueva, no, Señor, ten misericordia, y rasgando vestidos y vistiendo de luto. Y en vez de eso la gente dijo, ¿sabes qué? Ándate por la carnita asada porque ya que es nuestra última noche, comamos y bebamos. Mañana moriremos. ¿Nota usted la insolencia? Es la insolencia de nuestra cultura, hermanos. Pregúntele a cualquier persona incrédula, ¿de qué te arrepientes? Pregúntele a cualquier incrédulo, ¿de qué te arrepientes? ¿Sabe cuál es el sentido de la cultura actual? De nada. No me arrepiento de nada. Es mi vida. Yo no estoy para pedirle su opinión a nadie. Yo estoy a gusto conmigo mismo. Oye, pero ¿no has tomado decisiones torpes, tontas? Pues hasta han sido aprendizajes. Mira, hasta ahora hasta muy conocedores de la vida, ¿no? Así anda la gente. Todo ha sido aprendizaje. Pues a pecar, mijito. Pero así de insolente es la generación que no conoce a Dios. No hay, en verdad, hermanos. No es lo común que haya dolor por el pecado. Obviamente esto es obra de Dios, lo que dice nuestra confesión. Fíjese, repito. Dicho arrepentimiento, este arrepentimiento de verdad, es un don de Dios. No es obra de nuestra capacidad. ¿Quién te convenció de que estaba sucio, hermano? ¿Quién te convenció de, ay de mí, estoy bien mal? Fue Dios.
¿Quién te mostró lo perverso de tu corazón? Fue Dios. Antes de eso estábamos cegados. Así es que hay que pedirle a Dios su ayuda para que nuestro pecado en verdad nos preocupe, nos duela, porque entonces iremos a buscar a aquel que nos puede perdonar. Tienes que temer. Acercarnos a este glorioso intercambio para recibir el beneficio de la sustitución de Cristo requiere que tengamos temor. Lo dice Dios aquí en su palabra, Isaías 19:20. Si quisiere, note que está diciendo Dios, todo este punto ha venido diciendo, venid y estemos a cuentas. Oye que mi pecado lo podemos blanquear. Oye que mi iniquidad la podemos limpiar. Versículo 19. Si quieres, si oyes, puedes venir y te va a ir bien, comerás el bien de la tierra. Si no quieres, ¿quieres seguir siendo rebelde? Seréis consumidos. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lo que está diciendo Dios es, pues tú decides. Te estoy ofreciendo la manera de resolver tu problema. Ven, vamos a blanquearte, vamos a santificarte. Lo necesitas. ¿No quieres? Serás consumido. Ojo, no es una lo mejor. Lo que dice el último versículo 20 es, ya dice, la boca de Jehová lo ha dicho. Lo tengo que mencionar porque ya sabe, hay gente que luego cuando ya no hay forma de hacer nada, todavía dicen, pues ojalá Dios tenga misericordia. No, Él ya dijo, aquí está. Si no aprovechó la oferta, no hay nada que hacer. Pues a donde Dios nos quiera mandar, no, Él dijo, aquí. Tú tienes que decidir qué vas a hacer con este Dios que está mostrando esta oferta generosa y amplia de misericordia. Ya lo dijo. Y esto da temor, hermanos. Entre muchas cosas necesitamos temor, que es algo que también la gente no tiene en nuestros días. Es preocupante, hermanos. A mí me preocupa, de verdad. Me preocupa mucho que se hable de las doctrinas de la ira de Dios, del infierno y del temor a Dios, como cosas que no hay que mencionar en la iglesia del siglo XXI, porque se asusta la gente, dicen. No es ficticio, en verdad. He visto libros de autores renombrados, grandes pastores que dicen, la clave en mi iglesia es que yo no me meto en esas doctrinas, El infierno no lo tocamos. La ira de Dios no la tocamos porque la gente se asusta y así ya no vienen. Hermanos, es peligroso, ¿sabe? Mire, hace unos días, si se acuerda, se hablaba de un avivamiento allá en Estados Unidos, el famoso avivamiento de Asbury. Ya lo cancelaron porque pues, era un culto muy largo, ¿no? Sin ánimos de querer ser aguafiestas, muchos lo veíamos desde acá y dijimos, ¿dónde está la predicación? ¿Dónde está la predicación? Se la pasaron cante y cante y cante y cante, muy bonito, pero no había un momento en que alguien dijera, a ver, ya estuvo, bueno, vamos a estudiar tantito la Biblia, ¿saben? Y que hable del juicio de Dios, porque hablan de que el avivamiento fue para arrepentimiento, hermano, pero el arrepentimiento comienza cuando te das cuenta del grave juicio de Dios. Y es que no está usted para a lo mejor saberlo o no saberlo, pero hubo en el pasado un avivamiento, a él le encargo que lo busque cuando pueda, un avivamiento allá en Inglaterra y después en Estados Unidos, cuyo máximo exponente se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards predicó un sermón que hasta el día de hoy lo puede encontrar en internet, se llama así, Pecadores en manos de un Dios airado. Así se llamó el sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Yo le animo a que lo lea al menos una vez en su vida. El sermón básicamente es una exposición de la doctrina del infierno y de la ira de Dios, diciéndole, tú mereces la ira de Dios. Tú estás camino a la destrucción, a menos que te arrepientas. Un sermón de confrontación, un sermón que nos anima a decir, hey, estás viviendo solo debajo del sol, pero tan pronto mueras sin Cristo, tú estarás en las llamas del infierno.
El infierno le clama a Dios que ya te deje caer en él para atormentarte eternamente día y noche. Alguien podría decir, pero ¿a quién se le ocurre predicar eso? Pues es que eso está en la Biblia, hermano. Y es bajo esa conciencia de, ay de mí, que me voy a ir al infierno, que mi única alternativa es ese hombre clavado en la cruz del Calvario. Porque si mi problema fuera solo de salud, lo que necesito es un buen médico. Si mi problema fuera solo intelectual, necesito una buena universidad para tener un buen título académico. Pero nuestro problema es eterno, con la ley de Dios. Y el único que nos puede librar del infierno es el Hijo de Dios haciendo este intercambio. Por eso necesitamos tener, porque la otra alternativa es la condenación eterna. Aquí es donde somos bien tajantes, y perdón que tengamos que decirlo así, pero es que es tan extraño en esos tiempos. Todo aquel que murió sin Cristo está en el tormento eterno. Todo aquel que murió sin Cristo está en el infierno. Y eso es triste, y eso muchas veces es difícil de digerir, y es la razón por la cual los que estamos aquí debiésemos tomar en serio a Jesucristo. No hay de otra, hermano. No hay atajos, no hay excepciones. Es o Cristo o fuego eterno. Y por eso, sabiendo el gran peligro en que nos encontramos, venimos a Cristo y rogamos, sálvanos, cámbianos, límpianos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces ahí está la promesa. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, y él tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonar. Esa es la situación. No lo merecemos, por eso es por misericordia. No es que tengas que pagar, Cristo pagó. Pero la forma de acceder a ello es mirándonos a nosotros mismos y decir, yo necesito eso. Porque yo soy una escoria. Porque yo no soy justo. Porque yo soy pecador. Y entonces vengo y me formo en la fila de los que no sirven para salvarse, de los que son sucios pidiendo limpieza. Hay otra fila, la de los que se creen justos. Ellos no van a buscar al Señor. Los fariseos estaban en aquella fila. En esta fila, la de los cristianos, se forman aquellos que saben que el único que les puede salvar, limpiar, lavar, transformar, purificar, santificar, es Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es para tener, sí, al Dios Santo, pero es para que consideremos, hermanos, con mayor amplitud. ¿Notas cuánto te ama Dios? O sea, un Dios, hermanos, que está dispuesto a cargar la inmundicia, el excremento del pecado, el vómito de la iniquidad, y decirle a Dios, échalo en mí y castígalo en mí para que estos sean libres del pecado. Eso es amor. Eso es en verdad misericordia de parte de Dios. Él fue maldito, menospreciado, culpado en intercambio por nosotros. ¿Quién ha hecho algo más por usted, mejor que esto, más grande que esto? Nadie lo ha hecho. Solo el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer tal intercambio. Eso costó nuestro rescate. No fue una transacción monetaria o en oro, fue con la sangre del Hijo de Dios derramada. Solo por eso podemos tener certeza, en verdad nos ama. Alguien que da su vida en rescate de esta forma, sin duda nos ha de amar. No podemos dudar de eso. Pero en la cruz colgado es motivo de nuestra confianza, de nuestra fe. Repítaselo día a día. Cuán alto fue el amor de Dios. Cuando venga la duda, cuando viene el quebranto, cuando viene a veces también la tentación, recordemos eso. Nuestro rescate no salió barato. Costó la muerte de Jesucristo y Él estuvo dispuesto a pagarlo. Aún sabiendo lo que iba a costar, estuvo dispuesto a intercambiar lugar, sustituirnos para que siendo nosotros los pecadores tuviésemos redención y salvación. Demos gracias a Dios por su amor, hermano, y háblele a la gente de este amor de nuestro Dios. Cuéntele a los hijos, a los nietos, a la gente que se ama. Mientras hay tiempo podemos buscar al Señor la
la lista sigue esperando por más personas que se rindan. Vamos a estar de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias y pedirle a Dios que nos ayude a amarlo como Él nos ha amado. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor. Un amor de verdad, Padre, un amor que excede lo que alcanzábamos a imaginar, Padre. Entrega, sacrificio, sustitución. Que tu Hijo sea atormentado en nuestro lugar, que nuestra escoria sea cargada sobre Él. Gracias, Padre, por amarnos, por entregar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por estar dispuesto a ser sacrificado en nuestro lugar. Señor, enséñanos a vivir en verdadero arrepentimiento, Padre. Odiar lo que tú odias, aborrecer lo que tú abominas, Padre. Amar lo santo, lo verdadero, perseverar, Padre. Mirarnos necesitados de tu gracia, no de vez en cuando, no en ciertos aspectos, sino a cada instante, Señor. Que tu Espíritu nos llene, nos transforme, nos sacie y que vivamos amparados solamente en tu misericordia, Padre. Que los días por venir, marcados por la tradición, marcados por la oportunidad de recordar el sacrificio de tu Hijo, acrecenten en nosotros una mayor conciencia de cuán afortunados somos si nos has lavado, si nos has limpiado, Padre. Que el que está lejos aproveche el tiempo y te busque mientras puede ser hallado. Que el que no ha nacido, Señor, tenga tu misericordia, Padre. Cambia esos corazones de piedra. Quita esa ceguera de los ojos, Señor. Penetra sus conciencias. Y concédele, Señor, la luz de tu salvación, Padre. Bendícenos y guárdanos del mal, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.